El Evangelio cambia cambia. realidades, Cambia circunstancias. el Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien, Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo, Cambia las familias. comunidades, Está cambiando nuestra El nación. Evangelio que está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, una vez más estamos con ustedes en esta hora llevando el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Él, gracias por estos medios que permiten, ¿cierto?, llevarles a ustedes el mensaje más importante que puede recibir un ser humano. Es el mensaje de salvación. Así lo determina Dios, así lo entendemos aquellos que hemos sido cobijados con su gracia, que su verdad ha sido revelada a nuestro ser. La gente está persuadida que llegar a Cristo es un cambio de religión. Yo diría más bien que es un cambio de vida. La Escritura así lo determina. Dejar atrás los hechos pasados, ¿cierto?, el viejo hombre, y venir a uno nuevo que Dios hace. Puede que el ser humano le quede la misma físico, la misma figura, el mismo rostro, pero el corazón Cristo se lo cambia, porque Cristo es el que tiene que morar ahí. La vasija, el templo del Espíritu Santo es este cuerpo humano, físico que Dios nos dio, Dios nos proporcionó. ¿Para qué? Para que habite su presencia y para que Él pueda guiar nuestra vida. Recuerde, querido televidente, que Cristo está a las puertas. Las cosas que ocurren hoy en el mundo entero, ¿cierto? Los rumores de guerras, las hambres, las pestes, las enfermedades sin cura, está escrito en la palabra de Dios, se está cumpliendo, tiene que cumplirse. Todo lo que está escrito de Él, ¿de cuál Él? Pues de Jesucristo. Todo tendrá su cumplimiento, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse, ¿cierto? Todo lo que está plasmado en la Escritura tendrá su cumplimiento. Voy a invitar al Espíritu Santo a través de una oración, decirle al Padre Eterno que nos dé cada día de su Espíritu Santo. Es grandioso ver que la gente ya está aprendiendo a orar, la gente ya sabe orar, ¿cierto? Quieren conocer a ese Cristo vivo, quieren llegar a la verdad, quieren sentirse dignos delante de Dios, descargados sus problemas, sus errores, delitos, equivocaciones y pecados, y sentirse en personas libres. Eso lo hace Cristo el Señor, rompe todas esas creencias, se le cae a uno las cosas realmente que uno le han enseñado y que muchas veces no son de Dios. Padre, en esta hora, Señor, damos loor y grandeza a ti, a través de nuestros labios, de lo que hay en nuestro corazón. Presentamos como tributo, como ofrenda, una oración para los televidentes, para mi vida, para todos los que nos ven, Padre, a través del YouTube, del canal de YouTube. Señor, los que miran los videos, Padre, Señor, del cielo, que tú los cobijes con tu amor, tu grandeza y tu gran misericordia, Señor, y los bendiga, los protejas. Pero sobre todo, Señor, que llegue la revelación de tu verdad a cada vida, a cada mente, a cada corazón, y que conozcamos, sigamos conociendo más a ese Cristo vivo, que conozcamos tu voluntad, Señor, tu palabra, tus propósitos para cada vida. Señor, atamos todo lo que se oponga, Dios, al mensaje de salvación, Señor. Espíritus malos, Señor, Dios del cielo, que están ahí creando trampas, incredulidades, escepticismos en el corazón de la gente. Señor, los quitamos en el nombre de Jesús, los echamos allá a las profundidades del abismo. Declaramos salvación y vida eterna para todos los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí en primera carta a los Corintios habla el Espíritu Santo a través de Pablo, y en el verso
en el capítulo 6 mejor, en el verso 19, mire lo que dice. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué está diciendo Pablo en este versículo bíblico? Le está diciendo a los corintios, oiga, ustedes todavía ignoran, ¿cierto? Están convertidos al Señor, ignoran que este cuerpo mortal y físico es el templo, ahí se lo compruebo, la palabra de Dios lo dice, es templo del Espíritu Santo, o sea, es esa vasija donde Dios quiere morar, el cuerpo del ser humano, mire eso, el cual está en ustedes, habla del Espíritu Santo. Una persona convertida a Cristo, por sus acciones, por sus frutos, ¿cierto? Por sus obras, tiene que mostrar que tiene el Espíritu Santo. Hay gente hoy día que se suele llamar cristianos, seguidores de Cristo, hijos de Dios. Con su boca lo dicen, pero con sus hechos lo niegan. El Espíritu Santo no es de ver, es de sentir. Y hay unas cosas, unas obras que son manifiestas cuando Él está en una persona. La fe, el amor, la templanza, la mansedumbre, ¿cierto? La paciencia, todo ese tipo de cosas se le tiene que ver a un cristiano. El ejemplo más grande, el modelo de vida más grande fue el mismo Señor Jesucristo, la iglesia primitiva. Cómo era que allí, a pesar de que los perseguían, ¿cierto? Seguían predicando el mensaje de salvación. Aquí el apóstol se refiere a decirle a la iglesia en Corintio en la primera carta, oiga, no vayan a ignorar, téngalo bien presente, que el cuerpo humano es la vasija, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, dice, y eso le corresponde a Dios, el cual dice, tenéis de Dios. Una persona que realmente se crea que ama a Dios, que sigue a Cristo, que es hijo de Dios, tiene que mostrar frutos del Espíritu Santo. De lo contrario se está engañando o lo están engañando, está en una secta, está en una religión, está en una herejía, porque el Espíritu Santo es infalible cuando llega a un cuerpo, cuando entra a un corazón, lo cambia, lo transforma totalmente, ¿cierto? Lo hace libre espiritualmente, lo pone a creer solamente en la palabra de Dios, lo pone a hablar con palabras cristianas, con palabras de bendición. Por eso es que usted nunca ve a un cristiano diciendo groserías, ni maldiciones, ni cosas así. Somos humanos, como dice Pablo, y mientras estemos en este cuerpo, pues vamos a estar ausentes de Cristo, ¿cierto? Pero Él nos ayuda en las debilidades. Y que no sois vuestros, o sea, en otras palabras, hasta el mismo cuerpo cuando tenemos al Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Aunque seamos polvo, aunque seamos tierra y allá tengamos que volver un día, porque así está escrito. Y persona que no diga que su cuerpo va a ser allá otra vez devuelto donde fue formado, de la tierra misma, ¿cierto? Pues entonces está en el error de no conocer la Escritura y el poder de Dios. Voy a hablar de algo interesante que se llama la liberación. Es una palabra que viene del latín liberatio, que quiere decir acción de poner en libertad. Eso hoy día, incluyendo las iglesias cristianas, no se quiere hablar de eso. O sea, la gente no quiere entender tal situación. No quiere entender que cuando Cristo le dio la misiva a los apóstoles de ir, cuando les dio autoridad, y les dijo que echaran fuera demonios, que limpiaran leprosos, que sanaran enfermos, que de gracia habían recibido, de gracia dieran. No han entendido que esas 3 misivas que les dio, esas 3 labores, digámoslo así, es simplemente liberación. Si un enfermo se quiere liberar, hay que orar para que salga el espíritu de enfermedad y sea sanado. Si un leproso, ¿cierto?, quiere ser limpiado, ¿qué representa la lepra? La lepra por estos tiempos representa espiritualmente el pecado en la gente, las manchas que tienen, ¿cierto?, por el pecado. ¿Qué es eso? Pues también liberarlo del pecado. El poder sobre el pecado se llama liberación. El dominio sobre el pecado se llama liberación, y eso es el evangelio. La gente no quiere. Hay iglesias que se oponen rotundamente, confunden el evangelio, el evangelismo con la liberación, y realmente lo que el Señor nos quiere, o como nos quiere ver, es un ejército
de espiritual contra las fuerzas del mal, contra principados, potestades, huestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Primero, y pasos y pautas para que una persona sea liberada, que reconozca su pecado, o sea, que se arrepienta, que cambie de reino, que cambie del reino de la mentira al reino de la verdad, que cambie del reino de la religión al reino del evangelio, que es la verdad. Así es. La gente no quiere hoy día que se le hable y se le toque el tema de demoniología, pero no entienden en realidad que lo que domina a una persona, al vicio, al pecado, a la esclavitud de la maldad, todo ese tipo de cosas que convulsionan al mundo hoy, de los atracos, los asesinatos, pues son poderes demoníacos lo que los incitan a eso. Aquí Pablo hace énfasis a eso. Mire, no ignoren eso. Como quien dice, cuiden esa casa, porque cualquier cosita malévola se puede estar metiendo en la casa del Espíritu Santo, que es el cuerpo mismo. Estaba ahí hablando y refiriéndose a los mismos demonios. Una segunda pauta es perdonar a la persona. Estoy hablando de las pautas para que una persona sea liberada, sanarse, perdonarse, ¿sí? Dejar que Dios haga la obra. Le digo algo, querido televidente. Yo he visto mucha gente creyente, mucho hermano por ahí suelto defendiendo una doctrina, defendiendo el nombre de una misión, y están peor espiritualmente que cuando eran mundanos. Porque, bueno, en la época de mundano no sabían por ignorancia, pero esta vez lo saben y siguen creyendo en un tipo de cosas que la palabra no contiene. Y vuelvo a decir, la liberación es el dominio sobre el pecado, el dominio sobre Satanás, el dominio sobre el mal. Eso es la liberación. Cuando una persona es libre, lo sabe, lo discierne y lo conoce. Una tercera pauta, que se debe orar por esa persona, ¿cierto? Para que la persona llegue a tener la altura de Cristo, hablando espiritualmente. Primero era reconocer, arrepentirse, reconocer que está mal. Por eso mucho homosexual, mucha persona que está atada, los demonios fuertes del lesbianismo, ¿cierto? Los adictos, pues no entienden este tipo de cosas. Mucha gente hasta ahora, escuché de un cantante que ya murió y que murió siendo homosexual. Él se congregó un año por allá en su país en una iglesia cristiana. ¿Por qué no se convirtió a Cristo? ¿Por qué no fue libre? Porque la iglesia no liberaba, no sabía de estos temas. ¿Cómo van a tener dominio sobre el mal si no saben, si no lo practican, si no están a la altura de Cristo? Pautas entonces, orar por esa persona para que la persona sea libre, sean rotas esas cadenas espirituales. La doctrina, yo siempre lo digo en los programas, doctrina que no hable del cielo y del infierno, doctrina que no hable, ¿cierto?, de guerra espiritual, de demoniología, del advenimiento de Cristo, de confrontar el pecado, pues es una doctrina a una altura religiosa, como cualquier religión. Son iglesias, estas de las que estoy hablando, que funcionan, o que mejor no funcionan, en los planes de Dios. Liberar no es un ministerio, liberar es el poder de Cristo en una persona. Eso es liberar, ¿cierto? La gente se asusta. Nuestra misión a la que pertenecemos, la gente a veces nos critica, que es que porque nosotros no hacemos sino echar demonios. Pero entonces, ¿cómo peleamos? ¿Cómo guerreamos? ¿Cómo mostramos el poder de Cristo en una persona? Pues es liberando, orando. ¿Cómo se adquiere esa altura? Orando, ayunando y leyendo la palabra. Por allá una iglesia religiosa cristiana les daba yo un consejo de que para estar a la altura de Cristo debían orar horas y horas como lo hizo Jesús. Y la gente se ríe, la gente se burla. ¿Sabe qué me contestaron? Nosotros llevamos nuestra sana doctrina, pero ¿qué sana doctrina llevarán cuando no tienen dominio sobre el pecado, dominio sobre el diablo? ¿Qué doctrina será? Pues es una religión, así de sencillo. El enemigo es tan astuto que les hace creer que están en el verdadero, pero no tienen el poder del verdadero. Esa es la gran diferencia entre liberar y no liberar. Liberar no es un ministerio, ya lo había dicho. Es el poder de Cristo en una persona. Si Cristo necesitaba liberar, acuérdense de todas las historias sagradas en los evangelios, Cristo necesitaba liberar. ¿Cuánto no más nosotros, que
que todavía estamos aquí en esta tierra y que a veces fallamos. Imagine, él era puro, santo, no cayó, estaba a una altura tremenda espiritualmente, a una anchura espiritualmente grandiosa y liberaba. ¿Cuánto no más una persona, un cristiano hoy día? Hoy la iglesia de Cristo se mueve por metodologías. Nombran normas raras, normas religiosas, normas mundanas, las van metiendo. Nombran hasta cargos religiosos que no están en la Biblia, ministerios que no están en la Biblia. Son metodologías. Así se desenvuelve o se mueve la iglesia de Cristo. ¿Qué le hace falta? El poder de Dios. El poder del Evangelio, porque el Evangelio no son palabras, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para deshacer las obras del malo. No es un Evangelio, dice, o no está el poder sobrenatural cuando una iglesia, un cristiano no libera. Principios para alcanzar y poder liberar, ya lo había dicho, o sea, la salida, la solución. Ore horas enteras. Empiece por poquito y de ahí usted va despegando. Ayune, como en muchas misiones se hacen, se propone uno ayunar para limpiarse y fortalecerse. Y lo que es más grandioso, métase con la Escritura, métase con Cristo, métase a ser amigo del Espíritu Santo. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en cada corazón. Recuerde, querido televidente, que Cristo está a las puertas, que Cristo le ama y que hay que aprender cada día más algo nuevo sobre la Escritura. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.